que es la Cámara de Estaciones de Combustibles en la provincia de Entre Ríos, para hablar precisamente sobre este tema. ¿Cómo le va, López? Muchísimas gracias por atendernos. Mucho gusto, Sonia. Un saludo a todo Canal 9. Muchas gracias. Bien, se viene entonces esta actualización en el incremento de los combustibles, esta actualización de precios para el 1 de diciembre, más allá de que se explique por allí que no hay nada definido. ¿Ustedes qué es lo que manejan en cuanto a información? Nosotros nos manejamos con la información oficial, es decir, no tenemos ningún tipo de información anexa por otra parte, pero sí oficialmente sabemos que hasta el 30 de noviembre AFIP fijó los precios de los valores del impuesto a los combustibles líquidos. En principio, tal cual lo explicó usted, lo explicó muy bien, muy descriptivo. Sería un aumento en base al costo de vida. Es una polinómica con la cual está integrado el impuesto de transferencia a combustible y el índice de carbono. Pero también había un proyecto del gobierno en hacer que eso sea un porcentaje del costo del combustible, así como lo es el impuesto al valor agregado, para no tener que actualizar en fechas distintas o hacer incrementos de impuestos y por un lado incrementos de combustibles por el otro. Eso no está totalmente definido, no sabemos si va a ser así o no, y tampoco tenemos la certeza, más que por los trascendidos, como usted lo dijo, de cuánto sería el incremento. Si el incremento se aplica sobre el impuesto de combustibles líquidos y el combustible sigue congelado, las petroleras se verían obligadas a bajar los costos para que la estación de servicio pueda mantener el precio al público. Esto va a ser una cuestión un poco difícil, no lo vemos así, tal vez incrementen todos juntos, tal vez se hagan incrementos escalonados, pero no tenemos certeza alguna de cómo se va a hacer, pero que a partir del 1 de diciembre va a haber incremento es muy probable. López, aunque parezca una obviedad, le consulto nuevamente para que se lo pueda explicar a la gente. De darse este incremento a partir del 1 de diciembre, esto correspondería a impuestos al combustible. No sería otro tipo de incremento, o sea, sería una actualización en base a impuestos. Sí, es en base a los impuestos, pero también recordemos que el periodo de congelamiento finalizaría tarde. Es decir, no hay mucha certeza tampoco cómo es. A nosotros normalmente la información nos llega de la misma manera que le llega a la totalidad de la gente. No tenemos ninguna anticipación ni de las petroleras, ni por sus medios de sus representantes comerciales. No se nos informa absolutamente nada, inclusive no lo sabe ni la gente que está en SECHA, que es la confederación que nos agrupa. Es incierto, hasta último momento no vamos a ver exactamente, pero las dos cosas van a pasar. Va a aumentar el impuesto con seguridad y va a aumentar el precio del combustible con seguridad porque termina el periodo de congelamiento. Vio que cada vez que se da un incremento de combustibles, la gente, bueno, se queja, se pone de mal humor un rato y termina pagándolo porque obviamente lo necesita en general para trabajar, para trasladarse. Recién nosotros hablábamos y mostrábamos en placas un incremento acumulado en el 2021 del 25,9%. Para también que nos quede un poco claros y entender la problemática, esos distintos incrementos que se dieron entre enero y mayo, ¿son de impuestos o son el incremento que necesariamente ustedes deben hacer para poder afrontar, digamos, el servicio? Hubo de las dos cosas. Entre enero y mayo, hasta que se congeló el impuesto, en principio empezó a subir, subió por encima de los 20 pesos, después bajó por debajo de los 19 pesos y hasta que se acomodó en los 20 pesos y pico, que es lo que tenemos ahora. La formación de precios, en definitiva, queda en manos de YPF, que es de mayoría accionaria estatal. Es decir, los precios los regula YPF, no los regula el estacionero. Hay distintas escalas de precios según la ubicación de la estación de servicio. Inclusive está en la misma capital federal, según el barrio donde está operando la estación de servicio, la escala de precios es distinta. Eso es totalmente variable, no hay nada fijo. Yo le digo, por ejemplo, en Capital Federal, el Automóvil Club vende la Nafta Super a 90,60, queda en Paraná 95,10, en Santa Fe creo que está en 96 pesos. Es
es muy dispar el esquema de precio. Los incrementos hasta ahora han ido por debajo del nivel inflacionario. Las estaciones de servicio han hecho acuerdos, convenios de salarios que han ido incrementando y pagando en tiempo y forma, pero al no incrementarse el precio del combustible tampoco se incrementa la rentabilidad. Bien. Entonces se encuentra en una situación crítica. López, simplemente en nuestra obligación de informar y de poder aclararle a la gente. Usted planteaba, y le pido una respuesta un poco corta porque tenemos mucho material, usted decía, bueno, si se viene ese incremento de impuestos, necesariamente va a ser trasladado seguramente al precio de los combustibles, pero a la vez rige el congelamiento en el precio de los combustibles hasta los primeros días de enero. Entonces ahí es como Sí. que uno ve una contradicción. Bueno, es que ha pasado esto antes. Ha habido acomodamiento del impuesto y el precio no se trasladó a la calle. ¿Qué hicieron? Las petroleras tuvieron que bajar sus costos Claro. a la estación de servicio para que la estación de servicio siguiera manteniendo el margen de rentabilidad y de esa manera no se incrementara el precio. De todas maneras, los precios están regulados. Las estaciones de servicio tienen directivas de parte de sus proveedores para mantener esos precios. Las que tienen bandera, las estaciones blancas, tienen libertad de precio. Perfecto. Aníbal López, gerente de CKR, que es concretamente la Cámara de Estaciones de Combustibles en la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias por este diálogo con Ahora. Muchas gracias, mucho gusto. Hasta luego.